Muy buenas tardes. Antes que nada agradezco al comité organizador la oportunidad de estar en este importante evento. Vamos a hablar de un tema que es un tema de todos, porque nadie escapa a la epidemia de obesidad que tenemos en nuestro país y nadie escapa a ver los complicados. Hoy día la clínica de obesidad del instituto ya se llama Clínica de Obesidad y Enfermedades Crónico-Degenerativas en la infancia. Lastimosamente la circunstancia es esa, y en ese sentido es donde quiero yo dirigir algunos de los mensajes que el día de hoy voy a emitirles. Evidentemente yo soy portavoz de lo que hace un gran equipo, y un gran equipo de jóvenes de diferentes áreas, porque el problema, todos sabemos, es un problema que debe observarse de diferentes directrices, y evidentemente todos aportan. Y verdaderamente que aportan, porque hay verdaderos genios dentro de ese grupo. También voy a incluir algunas aportaciones que a nivel nacional, a través de la caravana que hace la Academia Mexicana de Pediatría, hemos ido obteniendo, porque en toda la República hay expertos con verdaderas aportaciones para la atención de este grave problema. Debo declarar que hay un conflicto de interés en este sentido, porque uno de los estudios que presento fue patrocinado por la industria, pero evidentemente tiene un marco absolutamente científico y ético. El contenido de la charla es una pequeña introducción de lo que es la obesidad, no va a tardar mucho porque todos ya se la saben, las bases fisiopatológicas de lo que es el síndrome metabólico y su impacto sistémico. Voy a hablar de algunas expresiones paralelas al síndrome metabólico que hoy día nos pueden describir claramente que nos estamos quedando cortos en relación a diagnosticar síndrome metabólico solamente con los criterios de la Federación Internacional de Diabetes. Voy a hablar de oportunidades terapéuticas, que eso es muy importante. No se trata de decirle baja de peso y como no lo logran, enojarnos y enojarlos con un regaño, cuando tenemos un mundo de oportunidades de hacer prevención de carácter secundario. Y bueno, las recomendaciones que la Academia Mexicana de Pediatría hace y por supuesto coinciden con lo que hacemos en el instituto. Hablando de epidemiología, yo quisiera que nos quitáramos el concepto de la mente de que la obesidad solamente desde el punto de vista epidemiológico es 7 de cada 10 adultos y 1 de cada 3 niños y adolescentes. El asunto hoy día es esto: la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas establecen una emergencia sanitaria que tiene un impacto en la economía y en la productividad de manera sustantiva, que se establece como una amenaza nacional y afecta a la esperanza de vida. Hoy día sabemos que es una expresión antievolutiva de la especie humana, y si bien es cierto que escuchamos la propuesta y la observación que hace Paul Zimmet de que es la primera generación de individuos que van a morir antes que sus progenitores, yo les voy a decir que no son estos los que van a morir antes que sus progenitores, sino que los que están muriendo nacieron hace 30, 40 años y no hicimos nada. Tampoco podemos decir solamente esto, que se han estabilizado las cifras. Tenemos que decir que infortunadamente el problema afectó a dos grandes actores de la población. En primer lugar, afectó a la mujer en edad reproductiva, y sabemos todos por el tema de bioprogramación. Vean ustedes la prevalencia de sobrepeso y obesidad en las edades más reproductivas, y no considero a los adolescentes, que nos aportan 411,000 nacimientos cada año. Y también tocó a los niños, pero no solamente los tocó desde el punto de vista de hacerlos obesos, sino que además ya impactó de manera sustantiva en su bienestar de carácter sistémico, y observamos que ya están desarrollando crónico-degenerativas. Y lo más alarmante es que ya nacieron las nuevas generaciones, porque el problema tiene carácter de tipo transgeneracional, en donde se está sustentando todo lo que es el origen de la salud y la enfermedad del ser humano. Y este impacto en salud se ve en población mexicana, porque perinatología atiende de todas sus embarazadas el 80% con sobrepeso y obesidad, y en consecuencia un alto índice de diabetes gestacional y enfermedad hipertensiva. Esto hace que haya muchas tasas de complicaciones de carácter perinatal que afectan al binomio y que son en mucho causa no solamente de cesáreas, de prematuridad, ni tampoco de peso alto, peso bajo, sino de muerte, de secuelas, de teletones y de todo lo que estamos viendo, incluyan también, por supuesto, cáncer. Y esto a nosotros nos alarmó mucho, porque nosotros comenzamos a ver a los niños y nos dimos cuenta que no había necesidad de esperar, como nos decía la literatura internacional, a que desarrollaran tempranamente en la adultez complicaciones. Los niños mexicanos, por lo menos los que estamos viendo en el instituto, como pueden ustedes observar, les está pegando durísimo, porque prácticamente todos vienen con comorbilidades.
Más del 80% llegan con sospecha de síndrome metabólico porque el colega le observa acantosis nigricans, pero nosotros diagnosticamos en el 38% de ellos síndrome metabólico. Y no importa la edad y no importan los criterios de la Federación Internacional de Diabetes, que dice que antes de 10 años no se puede hacer el diagnóstico. Por supuesto que hacemos el diagnóstico y por supuesto que los tratamos. Su condición bioquímica también la pueden ustedes observar, en donde debemos de distinguir la dislipidemia de carácter aterogénico. Son entidades que los pediatras no estábamos acostumbrados a observar y que nos llevan al retorno de lo que es la medicina interna aplicada hoy a los individuos que están en crecimiento y desarrollo, porque tienen hipertensión arterial, porque tienen hígado graso, porque tienen SAOS, porque tienen hiperuricemia, porque tienen todo, absolutamente todo lo que ven los médicos internistas de adultos, lo estamos observando también nosotros. El asunto no solamente es en los niños y en los adolescentes, esta es una publicación hecha con adultos jóvenes mexicanos que también ya describen el fenómeno de manera que tiene una prevalencia muy alta y distinguen también triglicéridos elevados. Por supuesto, ingerimos mucho azúcar. Y les decía a ustedes que no es la generación que se va a morir antes que sus progenitores. En datos de INEGI de 2014 pueden ustedes observar cómo desaceleró la esperanza de vida en la población a partir de 1990, coincidente con el brote de obesidad y sus complicaciones en nuestra población. Y más alarmante, cuando observamos que INEGI reporta que las mujeres de 35 a 44 años de edad, mujeres mexicanas, están muriendo de enfermedad cardiovascular, de diabetes y complicaciones y por supuesto de cáncer. Luego entonces esa generación nació por ahí de los 80s y la pasividad que hubo al ya observar en 88 y después en 99 datos de que comenzaba a haber muchas mujeres con sobrepeso, obesidad y muchos niños con sobrepeso, obesidad, detonó hasta el 2006 y sigue habiendo marcadores que no se observan o si se observan no le dan la interpretación debida para hacer políticas públicas que permitan evitar esta aseveración de Paul Simonet, la primera generación que se va a morir antes que sus progenitores. Esto de las bases fisiopatológicas y el impacto sistémico que tiene la condición del síndrome metabólico es muy importante que nosotros la asentemos muy bien, porque es donde nosotros encontramos la oportunidad terapéutica, una oportunidad terapéutica que puede mejorar sustantivamente todo lo que es el sistema de un individuo. En sí, el síndrome metabólico no es más que una condición clínica y bioquímica que hace susceptible al individuo de desarrollar tempranamente diabetes mellitus tipo 2 y o enfermedad cardiovascular. Esa es la propuesta de la literatura universal. Sin embargo, el síndrome metabólico es muchísimo más que eso, como lo iremos viendo, y también ya le pega a nuestros niños. Y el síndrome metabólico no es consecuencia de obesidad que se adquiere en la etapa postnatal. En el contexto de lo que es la bioprogramación de carácter neurometabólica que la especie humana ha venido viviendo después de lo que se ha observado con las propuestas del británico Barker y todos sus colaboradores y todos los que han venido a enriquecer con evidencia científica, sabemos que esto tiene orígenes de tipo prenatal y esos orígenes son susceptibles también de ser contenidos. Si existe bioprogramación, nosotros en el instituto, en el grupo, tenemos un concepto ya claro y lo hemos platicado en perinatología y lo estamos platicando en toda la República, de cuánto podemos hacer desbioprogramación. Y esto es de un sentido común. Si se bioprograman porque el problema es nutricional, sea por exceso, sea carencia o mixto, seguramente podríamos contener la bioprogramación regulando los defectos de carácter nutricional que viven las mujeres. Este ciclo transgeneracional tiene puntos en donde nosotros podemos incidir directamente y tenemos oportunidad los pediatras, los ginecólogos, los internistas, absolutamente todos. Pero entre más temprano se puede incidir, y esto se llama cuando inician la vida reproductiva el hombre y la mujer, presumimos nosotros que podríamos cortar esta réplica transgeneracional que se da con exceso, como es las mujeres que viven obesidad y que comienzan a desarrollar aspectos de hiperleptinemia, resistencia a la insulina, que generan radicales libres de oxígeno que van a lastimar transcripción de DNA, síntesis proteica y que alteran ejes metabólicos de carácter celular muy importantes que van a predisponer al individuo a padecer todas las crónico-degenerativas. Pero también alteran neurogénesis porque sabemos que en el desarrollo cerebral, condiciones de macroambiente que favorecen a esta circunstancia metabólica
hacen que los núcleos que conforman el circuito del hambre y la saciedad se interconecten de manera anómala y el individuo nace con susceptibilidad a comer y no saciarse, y eso nos explica muchas veces ese supuesto de que comen por compulsión. Simple y sencillamente hay una base neurobiológica que se bioprogramó antes de que nazca el chico y también cuando lo están lactando en los primeros meses de la vida. Pero tristemente, además de tener sobrepeso u obesidad, la población en edad reproductiva y particularmente la mujer cuando está gestando, tiene carencias nutricionales específicas. Y hoy está demostrado que estas carencias tienen incidencia directa en esos órganos y sistemas que son base de las crónico-degenerativas. De tal manera que si nosotros tuviésemos una política y un programa específico de cuidado nutricional de alto nivel para la mujer en el momento que quiere gestar o en el momento que se diagnostica que está gestando, presumimos que podríamos contener el impacto que está teniendo esta clase de anomalías en la mujer que está dando vida a un nuevo ser. Porque la bioprogramación va a depender de la naturaleza del estímulo, la duración y el momento que incida, y va a incidir directamente en los patrones de metilación del DNA y además de la conformación de histonas, que va evidentemente a alterar síntesis proteica y las consecuencias que ya les mencionaba. Y hacen que este ciclo exista. Este ciclo de amenaza, que si el niño se está bioprogramando, va a padecer las crónico-degenerativas. La evidencia científica existe, los colores en amarillo son estudios hechos en humano y en verde son algunos hechos en modelos. El problema de afectar la metilación sistémica, tanto de la mujer que gesta como del bebé, es definir la modificación en la organogénesis y en la función. Veamos, por ejemplo, que hay afectaciones muy específicas. Cuando una mujer tiene en gestación hiperlipemia, va a condicionarle al bebé también hiperlipemia, va a condicionar hiperlipemia también placentaria, va a condicionar que ese bebé tenga modificaciones de carácter epigenético que van a alterar ejes funcionales como los que ustedes observan ahí a su derecha inferior, en donde son elementos enzimáticos que juegan en lo que es todo el funcionamiento de la insulina a nivel intracelular. El sustrato del receptor insulina tipo 1, la fosfatilinositol-3-sinasa, etcétera. Y esto evidentemente establece esas improntas que van a dar riesgo. También afecta elementos muy cardinales como es el coactivador 1-alfa del PPAR gamma, que es un regulador del metabolismo celular. Cuando existe sobrepeso, obesidad, la mujer va a sintetizar este elemento de manera anómala y sale ya el bebé con esa susceptibilidad de desarrollar problema. Otro tipo de anomalías, cuando la mujer vive hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, gestando, y créanme que existe y es mucho la prevalencia, afectan elementos enzimáticos como la síntesis del ABCA1, que es una enzima que promueve y determina la síntesis de HDL, y ustedes saben que si no hay HDL hay riesgo de carácter aterogénico. La circunstancia se complica cuando nos damos cuenta que no solamente están amenazados para cuando nacen, sino que hay circunstancias en las cuales ya se da, por ejemplo, la aterogénesis fetal. Cuando la mujer tiene hiperlipemia, se ha demostrado, cuando existen condiciones de pérdida fetal, y han estudiado estos bebés de las mujeres dislipidémicas, y han observado lo que ustedes están mirando en este momento. El hecho de que haya depósito de grasas en arterias, de grasas oxidadas, que son el sustrato básico de enfermedad cardiovascular temprana. Y también sabemos que cuando la mujer tiene índice de masa corporal arriba de 30 y está gestando, el hígado del bebé también se satura de grasa, es decir, también existe esteatohepatitis fetal y es una circunstancia que es susceptible de contenerse. Sabemos que lo que es el síndrome metabólico conlleva un estado biológico en el que la insulina no puede ejercer sus efectos. Y esos efectos son derivados en lo que nosotros estamos observando, consecuencia generalmente de malnutrición y en este caso de obesidad. Todos sabemos hoy que el tejido adiposo y particularmente el tejido adiposo visceral es un tejido endocrino, que cuando enferma de adiposis comienza a dejar de producir adiponectina y comienza a producir otro tipo de adiposinas que van a dar las consecuencias de carácter sistémico como es esto. Todos recordamos este sistema en donde el estímulo de insulina sobre su receptor activa a través del sustrato del receptor de insulina tipo 1 a fosfatilinositol-3-sinasa para lo que es síntesis
de óxido nítrico a nivel de endotelio y para lo que es síntesis de glucotransportadores en todas las células. Y a través de esto es como regula metabolismo de hidratos de carbono, pero también regula la función del endotelio. Cuando nosotros tenemos resistencia a la insulina, y se los voy a hacer en un esquema que nosotros diseñamos de manera más práctica, cuando tenemos nosotros bloqueo del receptor de insulina, lo que nosotros vivimos es esto precisamente, que no se fosforile el sustrato del receptor de insulina tipo 1, no tenemos activación de fosfatidilinositol 3-sinasa, no tenemos actividad de la sintetasa de óxido nítrico endotelial y por ende no tenemos óxido nítrico y eso nos da disfunción endotelial. Pero también no tenemos glucotransportadores y no tenemos quien meta la molécula de glucosa y eso nos da hiperglucemia y en circunstancias extremas nos va a dar diabetes. Por el otro lado se preserva la línea de la MAPK, que esta promueve síntesis de endotelina 1, genera reacción inflamatoria a nivel endotelial, esto nos da un estado protrombótico y proaterogénico. Esto es molecularmente lo que es el síndrome metabólico. Y esto es susceptible también de modificarse a través de fármacos, a través de nutrifármacos, como les voy a mostrar más adelante. Ojalá que todo se detuviera ahí, es decir, van a tener hiperglucemia, van a tener hiperlipemia, van a tener disfunción endotelial. Pero todo esto nos lleva el estado de lipotoxicidad, glucotoxicidad y estrés oxidativo a circunstancias de cronicidad que van a terminar con modificaciones de sistemas como el sistema de los PEPARs, que va a llevar a disfunción, por ejemplo, de peroxisomas, va a tener el individuo mayor susceptibilidad de desarrollar cáncer simple y sencillamente por la falta de posibilidades de destoxificarse de radicales libres de oxígeno. Se hacen círculos viciosos en donde se desarrolla finalmente lesión de célula beta y en consecuencia el desarrollo de diabetes mellitus. El estrés oxidativo hace que se oxiden las grasas y es la forma como el macrófago que está en el endotelio va a deglutirlas y en consecuencia forma la célula espumosa y la capa de ateroma que finalmente va a llevar a enfermedad cardiovascular en diferentes expresiones y nos lleva a muerte temprana. Pero no se queda ahí el síndrome metabólico. El síndrome metabólico hoy día tiene expresiones paralelas como es el hígado graso. El hígado graso, que hoy sabemos, la enfermedad hepática grasa no alcohólica es la causa número 1 de inflamación hepática por encima de cualquier causa, pueden reunir ustedes infecciosas, tóxicas, metabólicas, etcétera, y la pandemia de obesidad ha hecho que esta sea la causa número 1 de inflamación hepática. Y el kit número 1 de lo que es la enfermedad hepática grasa deriva de problema de resistencia a la insulina. Y el kit número 2 es estrés oxidativo. Y si estamos entendiendo esto, estamos entendiendo que si quitamos resistencia a la insulina y si quitamos o contenemos estrés oxidativo, podemos revertir potencialmente lo que es la enfermedad hepática grasa en sus diferentes estadios. También tenemos hoy día un marcador muy temprano de lo que va a ser síndrome metabólico y cuando uno lee la historia de lo que es el metabólico, recuerda que comenzaron a describir por allá de los 80 del siglo pasado la famosa obesidad gotosa. Y entonces, ¿por qué se olvidó el ácido úrico? Nosotros hemos observado que muchos niños, antes de desarrollar toda la playa de lo que da el diagnóstico de síndrome metabólico, tienen elevación de ácido úrico. Y el sustrato fisiopatológico de la hiperuricemia explica claramente por qué un paciente con obesidad e hiperuricemia desarrolla hipertensión arterial y más adelante va a desarrollar resistencia a la insulina sistémica. Y además el ácido úrico solo es un marcador independiente para enfermedad cardiovascular. De tal manera que es uno de los elementos más importantes que debemos nosotros estar vigilando porque también es susceptible de ser manejado con allopurinol y en consecuencia reducir su impacto. Otra de las condiciones que están alrededor de lo que es el síndrome metabólico es una de las pandemias calladas y que México no escapa también de esa pandemia. Esa pandemia callada es la insuficiencia de vitamina D. Y la insuficiencia de vitamina D en nuestros niños alcanza más del 90%. Y si nosotros recordamos hoy que la vitamina D es una plurihormona que tiene efectos reguladores de la síntesis de insulina, que tiene efectos reguladores de la síntesis de receptores de insulina, que tiene efectos reguladores de síntesis de óxido nítrico, que regula el RAS, que regula la adipogénesis, etcétera, pues si tenemos insuficiencia de vitamina D, tenemos más susceptibilidad a todas las comorbilidades asociadas con resistencia a la insulina y además tenemos susceptibilidad por lo menos a 15 formas de cánceres. En la evaluación diagnóstica y terapéutica de lo que es el síndrome metabólico, pues lo tenemos nosotros al alcance de la mano. Lo tenemos al alcance de la mano porque lo único que necesitamos es pesar, medir y explorar completamente a los pacientes, desnudarlos como pueden ustedes ver en las imágenes, porque es la única forma como ustedes van a diagnosticar las comorbilidades del paciente obeso.
como este paciente que ustedes pueden ver todas las anomalías de carácter ortopédico simplemente por descubrirlo. Y no le van a indicar actividad física nada más porque sí, porque lo van a lesionar. Esto es lo que más nos llama la atención. Acantosis nigricans nos asusta. Tristemente hay niños que hacen síndrome metabólico sin tener acantosis nigricans y si bien es un marcador clínico, no es un marcador determinante, por eso no están los criterios. Hablaba que menores de 10 años lo desarrollan. Esta nena tiene 5 años y tiene todo el cortejo clínico y bioquímico de metabólico. Las nenas adolescentes que tienen resistencia a la insulina no solamente tienen metabólico, también tienen una posibilidad que nosotros hemos encontrado en un 17% de desarrollar problemas de síndrome de ovarios poliquísticos. La evaluación clínica es una historia clínica bien orientada y bien intencionada a cómo se concibió el bebé, cómo se gestó, cómo ha crecido, para nosotros tener la oportunidad de poder saber si viene bioprogramado o no bioprogramado. La oportunidad que tenemos de medirlo, pero que no se hace, y créanme que en el instituto es un batallar para ver que estas hojas se llenen, y solamente establece que no les damos el valor debido a lo que son los datos antropométricos. Ustedes, por favor, a todos sus pacientes los tienen que medir. Los indicadores de comorbilidad hay que buscarlos. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a la mamá o le preguntan al paciente, ¿padeces dolor en alguna parte de tu cuerpo, de la cabeza a los pies? Con esa simple pregunta pueden ustedes diagnosticar por lo menos 4 comorbilidades. Si le duele la cabeza, ustedes tienen como opción pensar que tiene hipertensión arterial, que tiene tumor cerebri. Si le duele el abdomen y sobre todo en el hemiabdomen superior, pueden diagnosticar potencialmente que tenga un hígado graso. Si le duelen las rodillas, si le duelen las plantas, pueden diagnosticar que tiene repercusión. Con una simple pregunta, y las comorbilidades se deben de buscar. Sí hay que hablar de síndrome metabólico, pero créanme ustedes que hablar solo de metabólico sería perder la oportunidad de hablar de todo lo que se tiene. Este es el documento que todavía se sigue utilizando, ya casi tiene 10 años, y en donde decía la Federación Internacional de Diabetes que menores de 10 años solamente hay que hacer pesquisa de riesgo. No, ya se pueden diagnosticar y afortunadamente se pueden tratar. El síndrome metabólico se diagnostica bajo esta circunstancia. Es muy importante que entendamos, de los 5 parámetros clínico-bioquímicos, se requiere siempre que haya obesidad central y 2 o más de los 4 restantes, ahí los tienen, porque el sustrato fisiopatológico del mismo se llama obesidad visceral, por eso nos miden el abdomen cuando tenemos riesgo de poder desarrollar esta entidad. Obesidad central. Existen tablas de referencia para saber si el pequeño está por arriba del parámetro 75 para lo que sería normal. En pediatría nosotros lo hacemos muy práctico, ustedes miden el perímetro abdominal, en el sitio que ustedes ya saben, en el punto medio entre la cresta superior, en la cresta ilíaca, en el punto superior de la misma y el borde inferior de la última costilla, el punto medio ese es el sitio donde deben de medir, en centímetros el perímetro abdominal, y lo que mide en centímetros lo dividen entre la talla. Si tiene .50 o más, ya es obesidad central, ya tienen el criterio cardinal. Y es muy importante aquí que consideren las centésimas. Para que un chico baje centésimas, es decir, que baje de .55 a .53, verdaderamente es un logro. Y el tratamiento. Nosotros tenemos este esquema de tratamiento para los pacientes que tienen obesidad y que tienen metabólico. Y evidentemente ustedes pueden ver en la parte central y en azul lo que es la columna vertebral del tratamiento del paciente que tiene problemas de obesidad, metabólico, hipertensión, obesidad NASH, obesidad, cualquier complicación, que es estilo de vida saludable, que es manejar balances energéticos y consideramos nutrifarmacología y consideramos también farmacoterapia. Y dentro de esto nosotros tenemos como oportunidad muchos nutrifármacos que son los que estamos utilizando hoy día. Pero ¿qué hacemos en estilo de vida? Si no tienen un modelo que sea dúctil y adaptable a los pacientes y quieren a todos decirle lo mismo, van a seguir diciendo, come saludable y haz ejercicio. Y todos fracasamos. Y fracasamos porque eso no es la forma de prescribir estilo de vida. Para el estilo de vida hay que conocer al individuo, hay que conocer qué tiene nuestro modelo de bueno y hay que saber si ese modelo es bueno para el individuo porque él espera resultados conforme a su necesidad, no lo que nosotros consideramos. Este modelo es un modelo muy dúctil que tiene diferentes aristas de éxito, no solamente en cuestión de peso o índice de masa corporal. Tenemos los llamados 10 hábitos para la salud que los hemos obtenido de la caravana y es emitido por más de 3,000 profesionales en donde nos decían, pues yo haría esto, yo haría esto, yo haría esto. Y nadie prescribe, administra tu tiempo y tu dinero cuando sabemos que la causa número 1 por la cual no hacen ejercicio es no tengo tiempo. O está muy caro ir a un club, etcétera. Y todos seguimos prescribiendo come saludable, haz ejercicio. Y todos es
son muy importantes y los sujetamos a una tabla de contingencia de 2x2 para saber si el paciente y el propio profesional considera, me quedan 5 minutos, si es viable, si es susceptible de hacer un cambio, cualquiera de esto. Los clasifican, los priorizan y ellos solitos nos dicen por dónde anda sus potenciales y también sus posibilidades. Creemos que esto personaliza, nos dice el por qué, qué, cómo y cuándo nosotros tenemos que hacer este manejo y tratamos de hacer todo viable, todo susceptible de que le sirva al paciente, porque hay pacientes que su problema no es hacer ejercicio, su problema puede ser dormir. En el tratamiento farmacológico yo creo que a la par de la penicilina y la aspirina está la metformina. Hoy la metformina no es solo para rescatar resistencia a la insulina. Hoy la metformina previene cáncer, la metformina regula microbiota, la metformina nos ayuda para manejar hígado graso, para manejar ovario poliquístico, etcétera. Les puse solamente algunas por decirles que está el boom del estudio de la metformina y todos sus potenciales. En pediatría hay revisiones sistemáticas que nos permiten utilizarlo desde los 6 años de edad, sin ningún problema. Recuerden que es un antihiperglicemiante, no sufran con que le va a bajar la glucosa a su paciente. Utilizamos ácido linoleico conjugado, que es un nutrifármaco. De ese conjunto de omega 6, que son 28 isómeros, utilizamos 2 isómeros que son altamente funcionales, que tiene bases clínicas de cómo puede actuar, tiene mecanismos antiobesidad, 3 corroborados y 1 potencial. Esos mecanismos son manejar proteínas desacoplantes tipo 1 a nivel mitocondrial y hacer termogénesis en el individuo, inhibir la lipoproteína lipasa adipocítica y disminuir la formación de grasa, disminuir la actividad de PPAR gamma y con esto evitar la diferenciación de preadipocito en adipocito y potencialmente podría actuar a nivel central inhibiendo apetito. Hay estudios en humanos, hay estudios de carácter metanalítico que nos dice que con 3 a 4 gramos diarios desde 12 semanas hasta 2 años, ustedes pueden lograr una pérdida programada de 90 gramos de grasa visceral por semana. Tenemos otros estudios metanalíticos más grandes que también coinciden en que quita grasa visceral y que quita grasa corporal. Hay estudios en niños que han demostrado que puede tener utilidad para quitar grasa. Nosotros hicimos un estudio con 73 niños en donde manejamos ácido linoleico 3 gramos diarios, además de estilo de vida, y contra estilo de vida solamente, y observamos que tiene un efecto 5 veces mayor. Cuando ustedes tienen niños que tienen obesidad visceral, pueden tener riesgo cardiovascular, grasa epicárdica, también ya medimos su efecto que tiene el ácido linoleico conjugado al quitar grasa visceral, también quita grasa epicárdica. Nosotros podemos mejorar mucho el índice cintura-talla de estos pacientes, que es el dato antropométrico cardinal. Por supuesto, mejora algunos parámetros ecocardiográficos de grasa dentro de este órgano. Y en términos generales, nosotros tenemos evidencia bajo el tratamiento estadístico de los resultados de que sirve dar ácido linoleico conjugado para quitar grasa. También tratamos la enfermedad hepática grasa con cócteles como metformina, CLA, probióticos, vitamina E, omegas. Es realmente un tiempo corto para yo platicarles, pero los hemos estudiado y créanme que normalizamos enzimas hepáticas, mejoramos el estado clínico de los niños simplemente con nutrición molecular. La leucina, que es un rescate periférico de resistencia a la insulina y es miogénico, también es muy útil porque previene sarcopenia, uno de los problemas que conlleva. Actúa sobre complejo de mTOR, forma músculo y además rescata señalización periférica de insulina. Se puede utilizar porque además se ha demostrado en población humana con sobrepeso que baja los marcadores de carácter inflamatorio y de estrés oxidativo. Leucina con ácido linoleico conjugado, que fue el estudio que hicimos con la industria, lo utilizamos para síndrome metabólico porque hace una sinergia. Por un lado, ataca obesidad visceral y por el otro lado, rescata señalización periférica de insulina. Y de vitamina D, por favor, a todos mídanles vitamina D, porque si ustedes normalizan vitamina D, disminuyen riesgo de mortalidad. Se observa mejoría en los parámetros bioquímicos de resistencia a la insulina, como se observa en este estudio, y es una responsabilidad de entender que hoy la vitamina D no la van a tomar del sol los pacientes. Hay que darles por lo menos 1000 unidades diarias, toda su vida, porque ya se relaciona con todas las enfermedades de todos los sistemas. Los dermatólogos están viendo el boom de la vitamina D. Dije dermatólogos porque está usted aquí, doctora, pero usted sabe que alopecia areata, vitiligo, etcétera, se está jugando muchísimo en el sentido de la insuficiencia de vitamina D. Polifenoles no tenemos experiencia, pero hay 4 mecanismos a través de los cuales puede rescatar el síndrome metabólico. Pero en cambio de omega 3 sí tenemos conocimiento claro de que se equipara con la función de por lo menos 4 fármacos para manejar las consecuencias del síndrome metabólico.
y tiene por lo menos 24 efectos de cardioprotección. Y aquí me voy a pasar al final. Quienes quieran esto, con mucho gusto se los envío. Son las propuestas que hace la Academia Mexicana de Pediatría, no la Academia Americana de Pediatría. La Academia Mexicana de Pediatría y la Clínica de Obesidad para hacer prevención primaria de obesidad y crónico-degenerativas desde etapas tempranas de la vida. Con mucho gusto al final les pongo el correo y se las puedo enviar todo el contenido de la plática. ¿Sí? Todo lo que se promueve, estamos trabajando incluso por una iniciativa de ley para que dejen a las mujeres lactar 6 meses, veremos qué podemos hacer en la academia, pero tenemos estas propuestas permanentes al Plan Nacional de Salud. Me voy a pasar a la final para que no me corran, este es mi correo, yo con mucho gusto les envío todos los datos y muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes.